En el día de hoy, como les había adelantado un poco en el título de la charla, vamos a presentar la primera carta de San Pablo a los corintios o los cristianos de Corinto. Hemos tomado un poco esta dinámica de ir viendo con alguna presentación los libros de la Biblia que vamos leyendo en la liturgia. El sentido de esto es conocer un poco más de este libro que vamos leyendo en la liturgia, a veces la liturgia ferial, las misas de entre semana, a veces la liturgia dominical, para poder celebrar mejor, para poder aprovechar mejor la celebración de la liturgia. Poco a poco este espacio ha ido tomando un acento que la verdad que me ha gustado mucho y creo que es útil para ustedes, que es, no pretende ser una presentación de los libros de la Biblia desde un punto de vista científico, por así decirlo, sino desde un punto de vista celebrativo. Se fue dando solo. Creo que un poco el culpable es el padre Ricardo, culpable cariñosamente porque fruto de nuestras charlas constantes dentro de la casa, cuando comemos, cuando conversamos, sale mucho el tema de la liturgia, y entonces ver cómo aprovechar para hacer que nuestra celebración sea mejor, poder celebrar mejor. Y una de las partes de la celebración, sin duda, es la liturgia de la palabra. Entonces, escuchar la palabra, escuchar a Dios que nos habla en ese diálogo, siempre será más fructífero cuando uno tiene idea de qué cosa está escuchando. ¿Cuál es este libro? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es el contexto? Siempre es mejor. Es como cuando uno va a un concierto. Vas a un festival, va a un concierto de un cantante, bueno, escuchás, te gustó mucho cómo canta, pero de repente te pones a investigar y conoces la historia del cantante, cómo fue su infancia, su juventud, su desarrollo musical. Conoces la historia que está detrás de una canción, quién la escribió, por qué. Entonces vos, sin dudas, cuando volvés a escuchar el concierto, disfrutás mucho más, comprendés mucho más, valorás mucho más, es mucho más la información que detectás. El objetivo de estas charlas es que vos, cuando vayas a la Eucaristía, o cuando participes, aunque sea hoy por hoy a la distancia, por internet, y escuches la palabra, sea como cuando vas a un concierto, conociendo más del cantante y más de la canción. Esa es la idea. Esta semana veníamos leyendo profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel. Esta semana nos cruzamos en el ciclo ferial al Nuevo Testamento. Vamos a empezar a leer hoy lunes la segunda carta a los tesalonicenses. No voy a apuntar a eso. Y desde el jueves vamos a leer jueves de esta semana. Estoy perdido con la semana, así que tengo que mirar, porque si no me lo tenía anotado esto por acá, ¿no? De la 21ª hasta el sábado de la 24ª, en el año par, se lee la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vale decir que por 3 semanas y media, porque la semana ferial es de lunes a sábado, 6 días, por 3 semanas y media vamos a leer esta carta de San Pablo a los cristianos de la comunidad de Corinto. Entonces, la idea es hacer una presentación para que puedas aprovechar cuando participas de la Eucaristía. Entonces, vamos a hacer una presentación primero, muy sintética, más que sintética, una simple referencia. Para el ministerio de San Pablo, mirate el video de la charla de los Hechos de los Apóstoles. Está en este canal. Hay una charla en la cual yo presenté en el tiempo de Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dentro de su ministerio, San Pablo hizo 4 grandes viajes. Se dice
Nosotros lo dividimos en 4 viajes. En realidad se la pasó dando vuelta, evangelizando, y ese gran recorrido constante de acá para allá lo dividimos como en 4 viajes. En lo que llamamos el segundo viaje, San Pablo fue a Atenas, dio un discurso en el Areópago y de Atenas fue a Corinto. Anda buscando en la Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. En Atenas, en el Areópago, San Pablo preparó un discurso, ¿no? Hay filósofos de ustedes que dicen, ustedes tienen altar a todos los dioses, y un altar al Dios desconocido. Yo vengo a traerles el Dios desconocido, que es Jesucristo, pim, pam, pum, que murió y que resucitó. Y dijeron, muy lindo, otro día te escucharemos. San Pablo se va como fracasado de Atenas a Corinto, que geográficamente está cerca. Búsquenlo después. Googleen, usen Google, busquen el mapa, busquen los mapas. Cuando llega a Corinto, y pasa esto aquí. Y vamos al capítulo 18, versículo 1. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila o Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila a raíz de un edicto de Claudio, el emperador, que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, hacía carpas, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Después llegaron Silas y Timoteo, pero como los judíos lo contradecían, dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas, en adelante me dedicaré a los paganos. Me cansaron ustedes, siempre discutiendo, listo, no, trabajo más con ustedes. Ya está, me dedico a los paganos. Sigue, y en el versículo 11, dice así, Pablo se radicó allí, en Corinto, 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Entonces, Pablo evangeliza en Corinto 1 año y medio. Se instala en esta ciudad de Corinto por 1 año y medio. Y después se va. Esta ciudad de Corinto era una ciudad muy importante. ¿Por qué voy a hacer estas referencias sobre la ciudad de Corinto? Yo les he dicho que para entender qué dice un profeta hay que ver el contexto, en qué momento histórico vivió. Bueno, para entender las cartas de San Pablo, porque Pablo, ¿qué hacía? Evangelizaba un lugar, en este caso Corinto, estuvo aquí 18 meses, después se fue a Éfeso, y en Éfeso le llegaron noticias de lo que pasaba en la comunidad de Corinto, y una carta. Se los voy a poner gráficamente, ¿no? Estuvo de párroco 18 meses acá. Después se fue a otra parroquia. Y estaba en la otra parroquia allá y le mandaron un correo. Padre, ay, cuando usted estaba era tan bueno, ay, ahora que nos va tan mal, porque este padre no nos escucha como usted nos escuchaba. Y tenemos problemas. ¿Se acuerda de fulanita? Oh, sigue con los problemas de siempre. Entonces te dejan la cabeza así. Quiero hacer un paréntesis sobre esta anécdota que estoy contando, que es muy frecuente entre las comunidades y los curas que están y que pasaron. Todos los que somos sacerdotes nos ha pasado que vos te vas de una parroquia, te vas a la otra, y entonces te llaman, lo cual no está mal, está buenísimo porque uno conserva los vínculos, eso es re lindo, la verdad que es muy bueno. Pero siempre parece que el tiempo pasado fue mejor. Ay, cuando usted estaba, padre. Y cuando yo estaba, no se acuerda que las cosas iban bien y a veces iban mal. Pero siempre tenemos esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Y qué le parece? ¿Hacemos esto o lo otro? Bueno, arreglense con el padre de ahora, yo no soy más el cura de ahí.
Pero bueno, acá es distinto, ¿por qué? Porque Pablo no era cualquiera, era el fundador, el que había dado origen a Corinto. Y estando en Éfeso, le llegan noticias de que había problemas en la comunidad de Corinto, por una parte, y por otra carta preguntándole algunas cosas. Pablo responde con esta carta y por eso para entender la carta es importante conocer qué era Corinto, para entender a los que vivían ahí. Porque no es lo mismo que yo le mando una carta a fieles que viven en Capital Federal que le mando una carta a fieles que viven en Purmamarca, el noroeste argentino. O fieles que viven en Entre Ríos, o fieles que viven en la Patagonia. ¿Por qué? Por la historia, la idiosincrasia, el contexto cultural, todo eso. No es lo mismo. Entonces, ¿qué era Corinto para entenderlo? Corinto era capital de la provincia de Acaya. Era puerto, y un puerto muy importante. Está en el extremo de Grecia. Se los grafico así, ¿no? Imagínense, esto es un dibujo más o menos, ¿no? Grecia es así, yo qué sé cuánto, así. Ahí, un pequeño cosito, y esta era la provincia de Acaya. Acá, en ese puntito, estaba Corinto. Los barcos, en vez de dar la vuelta todo por acá, ¿qué hacían? Venían por acá, había un cruce de 6 kilómetros, donde hacían pasar los barcos arriba de unas losas, no sé cómo, y pasaban al puerto de Cencreas. Corinto, Cencreas. Si era capital y era puerto, existía en Corinto, como toda ciudad, capital y puerto, las cosas buenas y las cosas malas. Una ciudad cosmopolita, es decir, una gran mezcla, una gran mezcolanza de culturas. Es como Buenos Aires. Tenés españoles, italianos, judíos, polacos, criollos, de todos los que vos quieras. Y ahora ni les cuento, con nuestros hermanos venidos del África y nuestros hermanos latinoamericanos que huyen de su país y vienen al nuestro. Para mí, que soy un provinciano, que me acostumbré en Entre Ríos a ver descendientes de saboyanos, piemonteses y valesanos, venir acá y encontrarme con chinos, japoneses, de todo un poco, dando vuelta, es un gran cocoliche, una gran mezcolanza. Corinto tenía muchos elementos que uno podría asociar a Capital Federal. Una gran mezcla cultural y una gran mezcla religiosa. Corinto, por ser puerto, ofrecía todos los servicios que se ofrecían en las ciudades portuarias. No sé si hace falta que sea más claro. La prostitución abundaba. Y además estaba el culto histórico a Afrodita. De ahí viene el nombre de afrodisíaco. Entonces, el culto a Afrodita implicaba la prostitución sagrada, que poco tenía de sagrada. Entonces, generaba que Corinto tuviese también bastante libertinaje sexual o vida licenciosa. Digo todo esto porque cuando yo voy contando estos detalles se va a entender por qué después la carta de Pablo tira líneas sobre cosas que tienen que ver con esto. Una ciudad portuaria, una ciudad capital, una ciudad que tenía mucha mezcla religiosa, que tenía mucho contacto con muchas culturas, una ciudad que tenía el riesgo de la vida licenciosa, una ciudad que tenía cerca un punto donde se hacían juegos deportivos. ¿Qué era esto de juego deportivo? Lo que hoy llamaríamos Juegos Olímpicos. Acuérdense que las Olimpiadas nacen en Grecia, como un culto a la diosa Olimpia. Olimpia, sí, en el Olimpo.
Entonces ahí nacen los Juegos Olímpicos. Correr en el estadio, lo que llamamos la pista atlética. La maratón nace de una gran carrera de un tipo que iba a anunciarle a la ciudad que habían ganado la batalla de maratón, y eran 42 kilómetros. Bueno, no me metan en tema porque me entusiasmo. Por eso, y acá sí me voy a entusiasmar, vayan a la carta de los Corintios, capítulo 9, 24. En adelante. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, pero no como el que da golpes en el aire, porque el combate, los deportes eran también, además del atletismo, era el combate, el pugilato. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Esta imagen de la vida cristiana como combate, de la vida cristiana como carrera, era fácilmente comprensible para los cristianos de Corinto. ¿Por qué? Porque tenían la experiencia atlética. Entonces, por esto es importante conocer Corinto. Corinto era un lugar importante, era un cruce de culturas. En Corinto había romanos, griegos, orientales. Era un lugar bastante clave, lo cual muestra la estrategia, de algún modo, por así decir, de Pablo y del Señor, que conduce los caminos. Llevar el Evangelio a un lugar neurálgico para que Cristo sea conocido y llegue a otras culturas. Entonces, hasta acá algo de Corinto. Pueden leer más, busquen, averigüen. Es muy simpático todo eso. Y vamos al tema ahora de la carta, propiamente hablando. La carta tiene, ya se los dije, de alguna forma una motivación doble. A Pablo, estando en Éfeso, le llegan noticias de los cristianos que están en Corinto. Y eso lo vemos en capítulo 1, versículos 11. Dice, me han contado los de Cloe que entre ustedes pasa esto. ¿Viste cuando vos estás en tu parroquia nueva y te vienen a visitar algunos fieles de la parroquia de antes? Padre, ¿podemos ir a visitarlo? Hace rato que no lo vemos. Vamos a comer algo. Bueno, vengan. Y comiendo, asadito va, asadito viene. ¿Vio, padre? No, parece que en la parroquia, ¿se acuerdan cuando estábamos antes allá en la parroquia? No, parece que ahora pasa esto. Bueno, a Pablo lo van a visitar a Éfeso los de Cloe y le cuentan cosas que están pasando. Y entonces sobre eso que está pasando, Pablo sale al cruce. Por eso uno de los sentidos es, de alguna manera, salir al cruce de algunos problemas que hay en la comunidad. Ese es uno de los fines de esta carta. Otro de los fines aparece en el capítulo 7, versículo 1. Los de Corinto le mandaron una carta consultándole algunas cosas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Entonces, otro de los sentidos es responder a consultas escritas, dice, que le llegaron por escrito. ¿Qué hacemos con esto? ¿Está bien o está mal? ¿Se puede o no se puede? Uno ya puede imaginarse la comidilla, discutían entre ellos. Bueno, vamos a preguntarle a Pablo. Che, ¿vos qué decís sobre esto? Típico, típico. Uno cuando es sacerdote dice, padre, ¿usted qué piensa de esto? ¿Se puede o no se puede? Y vos ya te imaginás que hay flor de trifulca atrás y que según lo que vos digas te vas a pelear con alguno y te vas a amigar con otro. Tienes que decir la verdad, obviamente. Pero hay que ver un poquito, ver qué está pasando atrás. Entonces, esta es la motivación de la primera carta a los Corintios. ¿Y por qué decimos primera carta a los Corintios? Porque hay al menos una segunda. Dije al menos
porque la Biblia conserva 2 cartas a los Corintios. Pero, según los estudiosos, habría más que se han extraviado, que se han perdido, que no se han conservado. Y esta comunidad era compleja, tan compleja, que además de escribirle Pablo por el 50 y pico, porque es del 50 más o menos esta carta, se conserva una carta de San Clemente Romano, el tercer papa, Lino, Cleto, Clemente. ¿Vieron que dice así la plegaria eucarística? Lino, Cleto, Clemente, Sicto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo. Bueno, Clemente es uno de los papas sucesores de Pedro, y Clemente también les mandó una carta a los corintios. Parece que era una comunidad compleja la de los corintios. Y por eso es lindo leer esta carta, porque muchas de las cosas que vamos a charlar sobre esta carta son cuestiones que son específicas de la comunidad de los corintios, y por tanto a nosotros no nos dicen tanto, pero hay otras que no son solamente de los corintios, son de todas las comunidades, o de muchas comunidades. De modo que el mensaje de la carta a los corintios es interesante y es valioso para nosotros. Respecto del uso de esta carta litúrgico, ya dije el uso ferial, desde este jueves, desde la semana 21ª al sábado de la 24ª, durante 3 semanas y media, se lee de modo casi continuo buena parte de la carta de Pablo a los Corintios, pero además el uso dominical. Y esto es muy interesante. Esta carta, junto con la carta a los romanos, son las cartas más importantes de San Pablo, o las más largas, las más extensas. Esta tiene 16 capítulos. Y entonces, lo que hace la Iglesia en el ciclo dominical es repartirla al inicio del año litúrgico todos los años. Lee del capítulo 1 al capítulo 5 al inicio del ciclo A, desde el domingo 2 hasta el domingo 8. Lee desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 al inicio del ciclo B, desde el domingo 2 hasta el domingo 6. Y lee los capítulos 12 hasta el capítulo 15 al inicio del ciclo C, desde el domingo 2 hasta el domingo 8. Fíjense qué interesante. Una carta que tiene 16 capítulos, el último es de despedidas y saludos, se distribuye y todos los años comenzamos el tiempo ordinario, después del bautismo del Señor, allá por enero, leyendo como segunda lectura los domingos la carta a los Corintios. Una parte un año, otra otro y otra otro. De modo que es una carta que vale la pena conocer y leer porque la Iglesia le da importancia. Amén. Y acá ya no me voy a meter de que la carta a los Corintios también aparece en algunas fiestas importantes. Aparece en el prólogo del Triduo Pascual, el Jueves Santo. Ese día, la segunda lectura es de la primera carta a los Corintios. Aparece en el tiempo de Cuaresma, aparece en el tiempo de Adviento algún trozo, aparece en la fiesta del Corpus Christi. De modo que es una carta importante, a la que también ha habido escritores sagrados que le han dedicado tiempo a comentarla, Tomás de Aquino y otros. Vamos ahora a ver algunos temas de esta carta que aparecen. No quiero decir todo porque la idea es que ustedes durante este tiempo, participando de la Eucaristía diaria, vayan leyéndola. De modo que hay cosas que la pueden leer ustedes mismos. Una primera cuestión es el tema de la sabiduría. De la cruz versus la sabiduría de este mundo, pongámosle así, ¿no?
Esto aparece especialmente al inicio de la carta. Vamos al capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Y sigue, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? Y continúa. Esto es importante por dos razones. Pablo tiene una experiencia personal de haber querido apoyarse en la sabiduría de este mundo. Pablo viene del Areópago, viene de Atenas, viene a haber preparado un discurso muy elocuente, muy convincente, muy inteligente, muy sutil y muy astuto para ganarse el corazón de los griegos y que crean en ese Dios desconocido que es Cristo. Y le dijeron, otro día te escucharemos. Pablo, además, es consciente de que estos cristianos están en Corinto, una ciudad griega, donde la filosofía, el peligro de la búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, de salvarse por la ciencia, es muy tentador. Entonces dice, atención, cuidado, cuidado. La sabiduría de este mundo no siempre salva. Y el modo de ver la realidad, la mens, la manera de entender las cosas que tiene Cristo, la sabiduría que hay escondida en una cruz, el mundo no siempre la entiende. No siempre la entiende. Entonces, ¿por qué digo esto? Desde el punto de vista de la sabiduría humana, miremos, por ejemplo, un santo de la semana pasada, San Maximiliano María Kolbe, en un campo de concentración, en Auschwitz. Están por diezmar, es decir, de cada 10 matar uno, a un tipo que él no conoce. Él era sacerdote, tenía toda una misión por delante, una gran labor apostólica, un montón de cosas por hacer. ¿Era lógicamente, en categorías humanas, conveniente dar un paso al frente y decir, doy yo la vida por él? Está loco. ¿Es convincente, es razonable en categorías humanas las renuncias y sacrificios que hace una madre por sus hijos? Todo lo que las madres hacen por sus hijos, los padres hacen por sus hijos, incluso ante la ingratitud de ellos, ¿se puede medir en categorías humanas? No. Las veces que a veces una persona que ama perdona a su esposo o a su esposa, ¿en categorías humanas es medible? ¿Es valorable? No. Hay otra lógica, la lógica de la sabiduría de la cruz, de la sabiduría de Cristo, que este mundo no comprende y que no hay que pretender que a veces nos comprendan, nos entiendan. Por ejemplo, en este momento, oh, qué tanto lío, no es que Dios está en todas partes, que están jodiendo con quiere ir a la iglesia a tener misa. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo no puedo ponerle a explicar a todo el mundo lo que significa para nosotros el culto, la Eucaristía presencial. Y que no es lo mismo mirarla por televisión que estar así presencialmente. Pero ¿qué le voy a explicar al que no lo entiende? Segundo tema, las divisiones en la comunidad. Este es muy interesante.
que era todo un tema en la comunidad de Corinto, pero que es un tema de todas las comunidades de todos los tiempos. Y yo lo voy a leer. Vamos a leerlo acá. Capítulo 1, versículo 10. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque lo de la familia de Chloe me han contado que hay discordia entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, este problema de la división, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, es el eterno problema de la iglesia, muchas veces. Esas divisiones internas que tenemos. Ah, no, yo estoy con el padre fulanito porque el padre fulanito es sultán. No, yo con el padre sultanito. No, yo con aquel que no sé qué. Yo no. O en nuestro tiempo, ah, no, yo con Francisco porque Francisco está en abierto. Ah, no, yo con Benedicto porque con Benedicto teníamos la seguridad doctrinal. Bueno, Cristo no está dividido y la división no es de Dios, es del diablo. Así que este problema de la división de la comunidad, ¿no? Es de todos los tiempos. Por eso es muy interesante esto que aparece acá. Y Pablo recurre a lo largo de la carta a algunas imágenes para hablar de la comunidad eclesial o la iglesia, que servirán para todos los tiempos. La imagen del cuerpo humano, la iglesia es como un cuerpo, la imagen de la edificación o del edificio. Ya vamos a volver sobre ello. Otro tema que aparece es la cuestión de la inmoralidad en materia sexual. Ya les he contado que la ciudad de Corinto, al ser una ciudad portuaria y tener en su pasado el templo de Afrodita, es una ciudad que tenía bastantes facilidades para pecar contra el sexto y el noveno mandamiento, o en la que se daban muchas chances para pecar en esta materia. Y los cristianos que allí vivían, y bueno, no vivían en un frasco, vivían en esa cultura y en ese contexto, y había problemas de esta índole. Y entonces Pablo fustiga esta cuestión y pone fundamentos muy interesantes, están aquí. Esto aparece en el capítulo 5, donde dice, es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre. Amigo, es tu madrastra, viejo. Y le dice, bueno, a ver, pongan en vereda a este muchacho. Y después, más adelante, dice así, toda una numeración, ¿no? En una carta anterior, y acá está, ¿cómo en una carta anterior? Si esta es la primera carta a los Corintios, ¿se dan cuenta que había una carta previa? Que se ha extraviado. En una carta anterior les advertí que no se mezclaran con los deshonestos. No quiero decir que se aparten por completo de los deshonestos de este mundo, de los avaros, de los ladrones y de los idólatras. De ser así, tendrían que abandonar este mundo. Muy interesante. No es que váyanse, ¿y dónde nos vamos? ¿Tenemos que irnos del mundo? No. Lo que quise decirles es que no se mezclen con aquellos que, diciéndose hermanos, bautizados, son deshonestos, avaros, idólatras, difamadores, bebedores o ladrones. Les aconsejo que ni siquiera coman con ellos.
No es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen los que están dentro. El riesgo de que el mal se meta en la comunidad. La inmoralidad en general y la inmoralidad sexual. Y después aparece una cosa muy linda, que es la fundamentación de por qué no a la inmoralidad sexual. Y esto aparece en el capítulo 6, versículo 15. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. Entonces, el motivo fundamental, sigue el versículo 19, ¿o no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Es decir, el fundamento es que somos miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Por eso es una carta que es interesante no solamente por lo que indica como malo, como bien, sino porque da un fundamento teológico y cristológico a la santidad de vida. Ustedes son miembros de Cristo. Lo que ustedes hacen con su cuerpo, se lo están haciendo a Cristo, de alguna manera. Continúa otra cuestión muy interesante, sobre lo cual le preguntan, es el tema del matrimonio y la virginidad. ¿Casarse o no casarse? Parece que le preguntan eso a San Pablo. ¿Qué hacemos? Y acá tenemos desde el capítulo 7, versículo 1. Ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. ¿Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer? Bueno, entonces dice que él no tiene una postura tomada. No es que, bueno, mejor no casarse. Tampoco dice mejor casarse. Dice, cada uno vea. Pero lo interesante del caso es que, de alguna manera dice que aquel que no se casa vive con corazón indiviso. Y entonces estos textos de la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 7, pone los fundamentos sobre el valor de la virginidad consagrada, el valor de aquel que se consagra a Dios, aquel que puede dedicarse a Dios con corazón indiviso. Dice, el que se casa tiene de alguna forma el corazón dividido, buscando contentar a Dios, agradar a Dios y a su esposo o a su esposa. Aquel que no, dedica a Dios su vida con corazón indiviso. Pero él no dice, bueno, no se case nadie o cásense todos. Es decir, lo importante acá, a mi manera de ver, es que pone los fundamentos del valor de la vida consagrada y no condena la vida matrimonial. Y me parece bueno esto para dos peligros eclesiales. Un peligro eclesial es creer que solamente el que se consagra a Dios, el que es sacerdote y las que son monjitas, esa gente está en un estado superior, y bueno, el resto, los pobres gauchos, que no les da el cuero para ser tan santos y que se casen, pobres tipos. No se puede decir eso. El riesgo contrario es creer que, no, ¿para qué te va a ser monja? ¿Para qué te va a consagrar? No, es una vida perdida. Son dos vocaciones complementarias, ¿no?, que mutuamente se enriquecen. Y Pablo subraya el valor de la vida consagrada como aquel que puede dedicarse a Dios con corazón no dividido. Otro tema que aparece, este lo menciono muy al paso, le preguntan el tema de la carne inmolada a los ídolos. ¿Se puede comer carne que fue inmolada a los ídolos, sí o no? Pablo dice, la verdad que háganlo con libertad,
Pero deja una pequeña enseñanza que me parece muy útil. Si bien hay libertad de conciencia para hacer esto o lo otro, si lo que vos vas a hacer puede ser ocasión de escándalo para otro, no lo hagas, por la debilidad de la conciencia del otro. Y es decir, bueno, ¿hay cosas que son buenas? Sí. ¿Hay cosas que son indiferentes que podría hacerlas? Sí. Pero si yo la hago y el otro que está al lado mío le hace mal o cree que todo está permitido porque yo lo hago, por la debilidad de su conciencia yo no lo hago para no darle mal ejemplo. Otro tema, y acabamos a uno de los temas que es muy central en la carta a los Corintios, es el tema de los carismas. Hay un pequeño juego de palabra acá. Carismas y caridad. Esto de carismas y caridad aparece, ya vamos a buscarlo, en el capítulo 12. Y dice así: con relación a los dones espirituales, no quiero que vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Versículo 7 del capítulo 12. En cada uno, perdón, un poquito antes, el 4. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno sabiduría para hablar, a otro ciencia para enseñar, a otro la fe, a este el don de curar, a aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Y sí, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Es decir, acá habla de que en una comunidad, como en un cuerpo, hay distintas cualidades, capacidades y talentos que no son dados para él mismo, sino para el resto. Cualquier capacidad que un fiel tiene no es para él, es para la comunidad. De algún modo, el corazón, que es el que bombea la sangre y la manda a los pulmones para que se oxigene y la manda al cuerpo para distribuir el oxígeno, el corazón no existe para sí mismo, existe para irrigar el cuerpo con la sangre oxigenada y con los nutrientes. El riñón no existe para sí, existe para purificar la sangre del organismo. El sistema respiratorio no existe para sí, existe para introducir el oxígeno en el cuerpo y sacar el dióxido de carbono. Cada órgano no existe para sí, sino para el conjunto. Bueno, cada uno de nosotros tiene un talento que no es para sí, es para la comunidad. Pero avanza, ¿no es cierto?, en este libro, y habla todo el tema de los carismas, etcétera, etcétera, el capítulo 12. Y en el capítulo 13, porque claro, garpa si vos tenés el don de profecía. No, tiene don de profecía. Garpa si un cura tiene el don de sanar. No, el padre es re sanador. Garpa si tiene un carisma especial. Al final del capítulo 12 dice así: ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara toda la lengua de los hombres, si no tengo amor, soy como una campana que resuena. Aunque tuviera el don de profecía, etcétera, etcétera, si me falta el amor, no sirve para nada.
el himno a la caridad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Eso es. Entonces, los carismas son importantes, son para el bien común. Si Dios te los ha regalado, no son para vos, sino para los otros. Pero más importante que tener algún carisma cualquiera sea, y si no tenés ninguno, no pasa nada. Más importante que todo esto es esto. Y esto sí pueden tenerlo todos. La caridad, capítulo 13. No quiero abundar más. Cada uno léalo porque realmente vale la pena. Y voy a terminar con, y acá sí voy a hacer un poco despacio, con lo que es un poco la herencia de Pablo, porque utiliza la palabra tradición, en el sentido más rico de la palabra. La palabra tradición viene del latín tradere, que es entregar, transmitir. Yo recibo y te paso, conservando, íntegro y sano. En dos lugares, Pablo hace referencia a la tradición, y lo voy a buscar para compartirlo con ustedes. Ay, mi memoria, mi memoria, mi memoria. Aquí está. Capítulo 11, versículos 23. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, esta es la copa, es la nueva alianza que se sella en mi sangre. Así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Primer objeto de la tradición, que Él ha recibido y que Él transmite, la Eucaristía. Y lo que significa, cada vez que celebren esto, estarán haciendo, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Tiene a continuación, allí, en el versículo 28, un tema que es controversial, pero que es parte de la revelación y de la tradición. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Esta es la cita que fundamenta el motivo por el cual hay que estar en gracia de Dios para poder comulgar. Examinarse a sí mismo y discernir el cuerpo. En otro texto, que es objeto de tradición, es el otro gran tema. Dice así, estamos en el capítulo 15, versículos 1 y siguiente, que es el tema de la resurrección. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado y que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Este es otro tema que Él recibe, Él transmite, ustedes reciben y ustedes tienen que conservar. Esto no se puede alterar. Es un tesoro recibido que no se puede mancillar ni cambiar. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Otra vez, lo que yo recibí
se lo transmito. Es objeto de tradición, en el sentido más rico de la palabra. ¿Qué cosa? Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive todavía, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, durante su camino a Damasco. Porque soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que yo he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En resumen, versículo 11, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. El otro objeto de la tradición, el núcleo de la fe, que es objeto de parádosis en griego, transmisión, lo que no se puede alterar, junto con la Eucaristía, que es la actualización del misterio pascual de Cristo, es que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, el querigma. Si me escuchara el padre Saladino, ¿sabe qué? Saltaría en una pata, porque eso es el gran tema de su afán del padre Cayetano, el querigma. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y eso es verdad, es el corazón del Evangelio. Todo después es añadido y desglose. Y este es el gran tema del capítulo 15, el tema de la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Por eso es muy común que 1 Corintios 15 se ha leído en las exequias o misas exequiales como segunda lectura. Bueno, hasta aquí una presentación global de los grandes temas, más o menos de la carta de Pablo a los Corintios. Lo que queda es tarea de ustedes, es leerla, rezar con ella, escucharla en la celebración, escuchando a Dios que nos habla, escuchando a Pablo, a San Pablo que le está hablando a la comunidad de Corinto, pero también a Dios que por boca de Pablo le habla a la comunidad de hoy, mi comunidad, y a nosotros. Porque eso es lo interesante de las cartas de Pablo. Algunas cartas tienen como objeto personas, otras comunidades. Esta va a una comunidad y es la de Corinto. Por último, un chivo cinematográfico. En la carátula, en la imagen que estaba al inicio de la charla, en la pantalla de espera, es de una película que se llama Pablo, Apóstol de Cristo. La descubrí por accidente. Pablo, Apóstol de Cristo. Los actores, uno de ellos es muy conocido, es Jim Caviezel. En esa película está Pablo, anciano, y uno joven al lado, que es Lucas, ¿no? Que escribe el libro de los Hechos. Pueden verlo en la charla de Hechos eso. Y el que hace de Lucas es Jim Caviezel. ¿Quién es Jim Caviezel? El mismo que hizo de Jesús en la película de la Pasión, dirigida por Mel Gibson. La película Pablo, Apóstol de Cristo, es muy linda. Vale la pena ver. Muy linda. Vale la pena ver. La recomiendo vivamente, como decía mi prefecto de propedéutico, el padre Omar Bedacarras, en el seminario, cuando recién estábamos en el primer año, no le gustaba decirte, esto es obligatorio, pero él quería decirte que era obligatorio. Entonces decía, yo les recomiendo vivamente que hagan así. Cuando el padre Omar te decía, yo te recomiendo vivamente, estaba diciendo, hacelo. Pero bueno, yo les recomiendo vivamente, pero hagan lo que quieran, porque está muy bonita, muy linda esta película, Pablo, Apóstol de Cristo. Realmente vale la pena. Nos encontramos la semana que viene. El próximo lunes voy a encarar el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Porque desde el lunes que viene, en las misas feriales, vamos a saltar de Mateo a Lucas. Así que vale la pena mirar complexivamente el Evangelio según San Lucas. Nos encontramos el próximo lunes a las 11 por este canal. Si te ha servido la charla, los invitamos a compartir el video con quienes ustedes quieran.
suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso permite que ustedes se enteren cuando subimos un video o cuando iniciamos la transmisión. Nos encontramos entonces el lunes para la charla sobre el Evangelio según San Lucas.